Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y vamos a ver una exhortación que le hace el apóstol Pablo a Timoteo con respecto a lo que significa, a lo que es la dimensión de enseñar la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Segunda de Timoteo 2:15. Fíjense lo que le dice, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, es una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios, porque no es nuestro pensamiento, no son nuestras ideas, es la palabra del Señor la que tenemos el privilegio, algunos, de enseñarla. Por eso, en cualquier espacio que estemos, sea en la congregación, sea en una célula, en el lugar que estemos, hoy en día a través de las redes sociales, donde estemos, debemos ser diligentes y prepararnos para usar bien la palabra de verdad. Fíjense lo que les dice, procura con diligencia, o sea, sé diligente, sé persistente, estudia, escudriña, revisa, analiza. ¿Para qué? Para que uses bien la palabra de verdad. Y de esa manera, utilizando bien la palabra de verdad, vamos a enseñar el verdadero evangelio. Porque ¿qué está pasando hoy en día, hermanos? Ustedes ven congregaciones abarrotadas de gente, muchísima gente, con mucha afluencia de gente, pero carece la enseñanza de la verdadera palabra de Dios. En muchas de esas congregaciones, no voy a decir todas, se enseña un evangelio distinto, que no es el evangelio de Jesucristo. Y la consecuencia de eso, como Pablo también le dice a Timoteo, es que no estás guiando a la gente a Cristo. Estás guiando a la gente a otra cosa que no es Cristo, que no es la salvación. Tal vez los estás guiando a ese tipo de charlas motivacionales, humanistas, filosóficas, psicológicas, y la gente se siente bien porque realmente a lo mejor le vas a decir algo que al ego de la persona, que al corazón de la persona, esa palabra que estás hablando parece chévere, parece buena, pero realmente no es el evangelio de Jesucristo lo que se está enseñando hoy en día. Y eso no debería extrañarnos, porque una de las cosas antes de la venida del Señor, lo decía Pablo, es la apostasía de la iglesia. Es una señal que tiene que darse no fuera de las congregaciones, sino dentro de las congregaciones. Y hay que tener muchísimo cuidado con enseñar la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no estamos enseñando nuestra palabra, estamos enseñando el pensamiento de Dios, y eso es una gran responsabilidad. Y todos aquellos que enseñan la palabra de Dios van a dar cuentas a Dios de lo que están enseñando. Por eso es tan importante enseñar bien la palabra del Señor. Pablo le enseña a Timoteo la necesidad de interpretar las Escrituras con extremo cuidado. Con extremo cuidado. La labor del maestro de la palabra no es solamente interpretarla, sino hacerla de la manera correcta. Hay un versículo que dice que la interpretación de las Escrituras no es de uso exclusivo. O sea, cada quien no puede agarrar la palabra de Dios y decir, bueno, el Señor a mí me revela esto. No se trata de que el Señor te revela esto. Ya la palabra de Dios está revelada. Una de las maneras de estudiar la palabra de Dios es ver el contexto. El contexto en el cual el escritor escribe. El contexto histórico, el contexto social, el contexto político, por lo cual se escribe esa carta o ese libro que está en la palabra de Dios. Miren, todo texto de la palabra puede ser mal interpretado por varias razones. Por manipulación, y eso lo vemos hoy en día. Hace poco en la mayoría de las congregaciones de acá de San Fernando de Apure estaban celebrando fiesta de primicia. Sacando fuera de contexto y enseñando algo que la iglesia del Señor, que la iglesia de Jesucristo no tiene que celebrar. Porque las primicias
se refieren es a la resurrección de Cristo. Fíjense ustedes, agarran eso para manipular a la congregación, para manipular a las personas que vienen a la iglesia y sacarles dinero. Porque si celebraran todas las fiestas, que no debemos celebrarlas, porque cada una de las 7 fiestas judías, las fiestas solemnes que el Señor le mandó al pueblo de Israel a celebrar, todas apuntan hacia Cristo. Era sombra de lo que había de venir. Pero no celebran las otras fiestas. ¿Por qué creen ustedes que no? Sencillo. No les da rentabilidad, no les da ganancia a aquellos que utilizan mal la palabra, que manipulan a través de la palabra para sacar lucro. Y bien lo decía el apóstol Pedro, que en aquel tiempo había falsos profetas en el pueblo de Israel, pero que ahora va a haber falsos maestros dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Para hacer mercadería de los hermanos que vienen a las congregaciones. Y mire que son expertos en manipular y descontextualizar la palabra para sacar provecho y lucro a las personas que se congregan. Lamentablemente la mayoría del pueblo evangélico no lee la palabra, no escudriña la palabra. Bien decía el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, todos estamos llamados. A lo mejor no todos somos maestros, ni vamos a tener la capacidad de pararnos y enseñar la palabra, porque es un don de Dios, es un ministerio que el Señor da. Pero sí todos estamos llamados a escudriñar la palabra para saber. Miren, hay un ejemplo claro y está en Hechos capítulo 17. Los hermanos de Berea. Pablo estuvo allá enseñando. Y los hermanos agarraban los manuscritos, lo que tenían a la mano, para ver si realmente, eso está en Hechos 17, versículo 10 creo. Revisaban si lo que Pablo estaba diciendo era cierto y era acorde a las escrituras. Nosotros no podemos sentarnos ahí y bueno, lo que el predicador diga, todo le vamos a decir amén. Empezando, hermanos, que algo que debe caracterizar a la iglesia evangélica antes y después de la reforma es la sola escritura. La sola escritura es, hermanos, que es la palabra de Dios, nuestra regla de conducta y de fe. Y por encima del pastor, por encima del apóstol, por encima de quien sea, está la palabra de Dios. Si la persona que está enseñando mal, es la palabra de Dios la que me va a mí a decir qué es lo que realmente quiso decir el Señor en ese momento. Y no lo que esa persona está diciendo. Es por eso que es importante estudiar la palabra de Dios. Fíjense ustedes algo. ¿Qué versículo se les viene a la cabeza? El versículo más conocido en el pueblo evangélico es Juan 3:16. Pero ¿qué otro versículo creen ustedes que es el versículo más usado dentro del pueblo evangélico? Vamos a ver si aciertan. ¿Ah? No, con Génesis 1:1 no pueden manipular a nadie. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bingo, hermana. Miren. Fue Nerio, hermanos. Filipenses 4:13, Dios mío. Hermanos, Filipenses 4:13 lo utilizan para cualquier cosa. Hermano, emprende, hermano, haz esto, hermano, haz aquello, hermano, tú eres poderoso, hermano, haz lo otro, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está en la Biblia. Está en la Biblia. Ahora, ese es un texto de los que más he sacado fuera del contexto. Y cuando tú sacas un texto fuera del contexto, lo conviertes en un pretexto. Hay una disciplina para la interpretación, no solamente de las escrituras, sino también los abogados la utilizan mucho, que es la hermenéutica. Y para hacer exégesis, para hacer interpretación de cualquier texto, en el caso nuestro, los textos bíblicos, la hermenéutica bíblica, es importante irse al contexto de lo que se está hablando. Vamos a ir a Filipenses 4:13, vamos a ir a Filipenses capítulo 4. A ver qué nos dice Filipenses capítulo 4.
y a ver en qué contexto el apóstol Pablo y en qué circunstancias el apóstol Pablo escribe. Dígame, yo una vez escuché a un hermano profetizarle a otro. El hermano era candidato a la gobernación y le dijo: hermano, tú vas a ser el gobernador, lánzate, porque todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Llegó detrás de la ambulancia. ¿Ah? Y con la lengua afuera. Ajá. ¿Ah? Detrás de la ambulancia. Filipenses 4:13. Ahora, vamos a ir al contexto de Filipenses 4:13. Y mucho más allá del contexto, vamos a ver en qué situación Pablo escribe esta carta. Estaba preso, hermanos. Pablo estaba preso. Pablo había, mira, hay una frase que se me quedó grabada, que está en el libro de el libro de los Hechos. Creo que es en el capítulo 16. A los hermanos de Listra, Pablo les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero Filipenses 4:13, cuando se usa, no se refiere a tribulaciones. Es que todo lo que yo haga, todo lo que yo me proponga, todo lo que se venga a mi mente y a mi corazón, yo lo voy a lograr, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y será eso cierto? ¿Será que todo lo que yo me proponga, será que todo lo que yo haga, será que todo lo que yo emprenda lo voy a lograr porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? La Biblia dice que no sabemos ni siquiera cómo pedir, porque la mayoría de las veces nosotros pedimos para nuestros propios deleites y no para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene que ayudarnos a nosotros y descifrar muchas cosas para que nuestra oración pueda llegar al Señor de manera correcta. Vamos a ir a Filipenses 4. Vamos a leerlo desde el 10 para entender mejor. Miren, Filipenses es una carta que Pablo da agradecimiento a los hermanos de Filipos, porque esos hermanos lo ayudaron mucho a través de ofrendas, de oraciones. Pablo habla del regocijo. Pablo los anima. Y fíjense lo que dice desde el versículo 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aun cuando Pablo estaba preso, los filipenses estaban pendientes de él, incluso a través de ofrendas. Dice: de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, en ese momento no la tenía. Pero miren lo que dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren, si alguien en la Biblia pasó por muchas cosas, fue Pablo. Pablo fue apedreado. En una oportunidad lo dieron por muerto y no le siguieron dando, porque pensaban que ya estaba muerto. Pablo pasó hambre. Pablo estuvo preso por la causa del Señor. Pablo padecía una enfermedad y le oró al Señor para que se la quitara, y el Señor no se la quitó. Naufragio, todo ese tipo de cosas. ¿A qué realmente se refiere Filipenses 4:13? Que a pesar de todas las circunstancias, buenas y malas, por las cuales Pablo había pasado, la fortaleza de Pablo no estaba en tener abundancia. La fortaleza de Pablo era el Señor. A eso se refiere Filipenses 4:13. Porque imagínese usted, hermano, si yo con decir Filipenses 4:13, todo lo que yo me proponga lo logro, estamos hablando de un genio de la lámpara.
Creo que es Santiago que dice, es mejor que digamos, si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque decía, bueno, me voy para tal parte, voy a negociar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿No sería más bien mejor decir, si es la voluntad del Señor hacer esto o hacer aquello? Fíjense ustedes la manera como dentro de los círculos evangélicos hoy en día se desvirtúa la palabra de Dios. Este es un ejemplo y este es uno de los versículos más manipulados, más desvirtuados, más descontextualizados que hay en la palabra de Dios. Y a lo mejor, hermano, algunos de ustedes están diciendo, hermano, pero eso lo dice la Biblia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que en algunos de ustedes que están sentados ahí, a lo mejor no están a gusto con lo que yo les estoy diciendo, porque de alguna manera ustedes han sido enseñados así. Pero hermano, lamento decirles que el contexto de Filipenses 4:13 no es que todo lo que yo me proponga, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo piense, que todo lo que venga a mi corazón, yo lo voy a lograr porque la Biblia lo dice de esa manera. Para poder estudiar las Escrituras, para poder entender las Escrituras, debemos ir al contexto. Por eso la mejor manera de estudiar la palabra es la manera expositiva. Versículo por versículo, capítulo por capítulo, y poder estudiar el contexto del cual se escribió el libro o la carta en la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a ir a otro verso de la palabra de Dios. Fíjense ustedes, aquí anoté algo. Suele suceder que los textos son mal interpretados conforme a las corrientes de malas enseñanzas que están de moda en el momento. Esa es otra cosa. Los modismos dentro de la iglesia. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, hay una corriente de la superfe. Y Dios está obligado a que yo oro por una persona y esa persona tiene que sanarse. Y si la persona no se sana, sencillamente es porque la persona no tenía fe y la fe a la persona le falló. No fue por la oración que la persona hizo, sino porque la persona no tenía fe. O porque tenía algún pecado por ahí escondido. ¿Ah? Por supuesto que la oración tiene poder. El poder está en Dios y Dios es soberano. Y Él sana a quien quiere y a quien no quiere, no sana. Hermano, miren, hace algunos años eso fue muy difundido a través de las redes sociales. Profetas, salmistas, adoradores, apóstoles, arcángeles, de todo. Oraron por un hermano que cantaba, que se llamaba Julio Mergar. Y usted lo puede buscar en YouTube. A hermanos revelándoles que Julio Mergar iba a ser sanado. ¿Cómo quedó eso? El hermano murió. El hermano murió. Porque, hermanos, Dios no está obligado a sanar a nadie. Cuando mi abuela estaba muriendo hace muchísimos años, tenía como 2 o 3 años como creyente. Y yo llegué al hospital y mi abuela no se murió hasta que yo no llegué. Gracias al Señor, mi abuela había aceptado al Señor conmigo 8 meses antes de morir. Y yo le oré al Señor y le lloré y le clamé y mi abuela murió. Sencillamente era la voluntad del Señor que mi abuela muriera, que mi abuela fuera salva. Ahora vamos a ir al contexto de Santiago, capítulo 5. Fíjense ustedes, hermano, este tipo de versículos son usados
en esas noches de gloria, de poder, de sanidad, de milagros. Hermano, cuando usted escuche y lo inviten para una noche de gloria, de poder, de sanidad y milagros, no vaya. No vaya, hermano, porque ahí lo que va a haber es manipulación de las escrituras. Yo no puedo condicionar a Dios y escribir en un cartero, en un flyer o en cualquier cuestión y decir que Dios tiene que sanar, de que Dios tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Anda para que recibas tu milagro. Eso es falso, hermano. Usted puede recibir, si a Dios le place, el milagro acostado en su cama, en su casa orando. Usted solito orando. O que una persona, tal vez insignificante para muchos, ore por usted y usted es sanado si es la voluntad del Señor. Y si no es la voluntad del Señor, hermano, sencillamente usted no es sanado. Si alguien en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, demostró que el Espíritu de Dios estaba sobre él con poder y obraba milagros a través de él como instrumento, era Pablo. Y Pablo le oró al Señor para que le quitara una enfermedad que tenía, un aguijón en la carne, y sencillamente, hermanos, no se lo quitó. Vamos a ir al contexto de Santiago capítulo 5. Vamos a leerlo desde el 13. 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver qué palabra se repite bastante aquí en estos textos que leímos. A ver cuál es el contexto dentro del cual está este versículo. Orar. Precisamente lo que Santiago está hablando aquí es que oremos. Pero Santiago no está diciendo que yo voy a orar por cualquier persona y esa persona, Dios está en la obligación de que esa persona sea sanada. Hermano, Dios es soberano. Y en su soberanía, Él decide quién es sanado y quién no. Hermano, ¿cuántas personas de nuestro círculo íntimo han muerto? Y hemos orado por ellas. Acabamos de pasar algo aquí en la congregación. Yo sé que toda la congregación estaba orando. Toda, en pleno. La congregación se abocó a orar por la hermana. Y el Señor decidió llevársela. Hay un libro del doctor James Dobson que dice: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido para nosotros, pero para Dios sí. Ahora, ¿era que no teníamos fe? No, sí tenemos fe. Pero en la soberanía de Dios, el Señor decidió llevarse a nuestra hermana a sus moradas. ¿No queríamos nosotros que se sanara? ¿Sí? A mí me pegó bastante, ¿saben? Eso a mí me pegó mucho. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando el COVID, muchos creyentes no murieron. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. De hecho, aquí estoy parado y me duele la pierna izquierda. Ahí me dio un trombo ahí. Y anoche estuve parado y aquí estoy y me duele la pierna. ¿No? Pero en otras congregaciones sí, hermano Sergio. Muchos murieron por COVID. Y era que esos hermanos no tenían fe y los que oraban por esos hermanos no tenían fe. Por supuesto que la tenían. Pero en su soberanía Dios decidió llevárselos. El caso de nuestra hermana Rosina, que me pegó muchísimo también. Oramos mucho por Rosina. ¿Lo entendemos, no? No lo entendemos.
Lo que sí podemos es entender que Dios es soberano y que Él decide cómo hacer las cosas. Bien, vamos a ir, hermano, a Mateo capítulo 3, verso 11. Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 11. Este es un versículo, hermano, que en los círculos carismáticos neopentecostales es muy usado. Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí el que está hablando es Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado acerca de este versículo y de qué manera ha sido utilizado y enseñado este versículo. Por lo menos uno. A ver de qué manera les han enseñado a ustedes este versículo. El hablar en lenguas. Ajá. El fuego del Espíritu. Ahora, esto no se refiere a eso. Y a lo mejor muchos aquí van a quedar por lo que realmente significa esto. Vamos a ir al contexto. Vamos a leerlo desde el verso desde el verso 4. Dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Recordemos que Juan el Bautista es el que antecede al ministerio, es el que prepara prácticamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso estaba profetizado. Y él estaba aquí cumpliendo su ministerio. Y estaba bautizando en el Jordán a muchos. De hecho, el Señor es quien bautiza, Juan es el que bautiza al Señor en el Jordán. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Tengamos presente esto que él le dice a los fariseos y a los saduceos: ira venidera. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque ellos se jactaban de decir que eran descendientes de Abraham. Pero ya nosotros comprendemos que la descendencia de Abraham no era sanguínea, sino espiritual. Desde el principio fue así. Algo que lamentablemente ellos no pudieron entender. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sigamos el contexto. Fíjense ustedes, aquí está hablando de juicio, ¿verdad? Ok. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. A partir de aquí vamos a ver 3 tipos de bautismo a los que Juan el Bautista estaba enseñando. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, este es uno de los versículos más mal utilizados y descontextualizados en la iglesia, en los círculos carismáticos neopentecostales.
¿Por qué? Porque muchos lo utilizan como el don de lenguas o ese fuego. Pero realmente no tiene nada que ver aquí. Aquí hay tres tipos de bautismo, hermano. Agua para arrepentimiento y limpieza de pecados, que era el bautismo que hacía Juan. Cuando él dice que viene otro que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, el segundo bautismo es en Espíritu Santo. Y ese bautismo en Espíritu Santo es para nosotros los creyentes. Si seguimos viendo el contexto en el cual se viene hablando, nos vamos a dar cuenta que aquí habló de fuego, que habló de ira, y el bautismo en fuego, hermanos, no es otra cosa, sino que Cristo tiene poder para limpiar, para perdonar pecados, para salvar, pero también tiene poder para enviar gente al infierno. Cuando habla de Espíritu Santo y cuando se refiere al fuego, no se refiere al hablar en lengua, a caer, a temblar, a reírse, a ese tipo de manifestaciones que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios, sino que dentro de los círculos carismáticos neopentecostales lo usan. Cuando habla de fuego aquí se refiere es que van a ser bautizados para condenación eterna. Pedro, ¿querías decir algo? Correcto, sí, vamos a seguir leyendo. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver este versículo como muchas veces es enseñado y aplicado de muy mala manera? Hermano, es sumamente peligroso descontextualizar la palabra de Dios. De ahí vienen las sectas, las herejías, las falsas enseñanzas. Y eso hoy en día abunda en gran manera. Vamos a ir ahora a Proverbios 18, 21. Y este es un versículo, hermano, que le han dado hasta en la madre. Lo han trillado de una manera y lo han mal utilizado y descontextualizado. Pero bueno, pues. Proverbios 18, versículo 21. Ustedes han escuchado el decláralo, decrétalo, que si tú lo declaras y si tú lo decretas será hecho. Mire, el único que tiene capacidad para eso es Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que el único que puede hablar, decretar y decir algo y que eso se haga es Dios. El único que tiene la facultad, eso es ex nihilo. De la nada Dios puede crear. Nosotros no podemos, porque yo declaro, profetizo, decreto, eso tiene que cumplirse. Y este versículo es muy utilizado para eso. Y ya vamos a ver a lo que realmente se refiere este versículo. Hermano, Santiago 3, ¿qué dice? ¿Cuál es el miembro del cuerpo nuestro que es más peligroso? Santiago capítulo 3. La lengua dice que inflama toda la creación y enciende un bosque. Hermano, Proverbios 18, 21 está ligado a Santiago capítulo 3. Dice la Biblia que el necio cuando calla aún es contado como sabio, que en las muchas palabras hay pecado. Cuando Jacob va a presentarse a Faraón y Faraón le pregunta, mira, ¿cómo te ha ido en la vida? ¿Cuál es la respuesta de Jacob? Malos y pocos han sido mis días. Y la gente
de la doctrina de la prosperidad y del decláralo y profetízalo y créelo y amárralo y átalo, ponen a Jacob como un tipo ejemplo de prosperidad. Y el mismo Jacob dijo que sus días habían sido malos y pocos. Se va a Egipto porque estaba muerto de hambre, ciertamente. Se iban a morir de hambre. Gracias a Dios por José. Ok. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versos 18 y 19. Hermano, en estos dos versículos de Mateo 18 y 19, le han dado durísimo estos dos versículos. Mateo 18, 18 y 19. Miren lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, escuchen esto, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren, hermanos, hay congregaciones donde antes de comenzar cualquier actividad atan al diablo, atan a los demonios, atan las riquezas, atan las finanzas, atan los carros, atan las fincas, mire, atan los dólares, desatan bendiciones y utilizan este versículo para eso. Porque aquí la Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y porque en este versículo lo dice, yo ato y desato, amarro y pego y no sé cuántas cosas se han inventado. Ahora miren lo que dice el 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y por ahí hay una cosa que llaman la ley del acuerdo, que la primera vez que lo escuché en Enlace. El poder del acuerdo. El poder del acuerdo. La primera vez que lo escuché en Enlace. Y muchos oran y hablan con el poder del acuerdo. Vamos a ir al contexto de lo que la Biblia habla con respecto a este tema. Y vamos a ir al versículo 15. Mateo 18, 15, sigue el contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vayamos poniéndonos en contexto. Ve y repréndele estando tú y él solos. ¿De qué está hablando aquí? Disciplina, hermanos. De las relaciones entre los hermanos dentro de la congregación. Aquí lo dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tienes una diferencia con tu hermano, si tienes un problema con tu hermano, pues llámalo. Hermano, mira, creo que está sucediendo esto entre nosotros, hay esto que nos está separando, aquí no está orando el Señor, el amor de Dios. Vamos a hablar para nosotros solucionar esta situación que hay entre nosotros. Mas si no te oyere ¿quién? Ese hermano que ha pecado contra ti. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, fíjense ustedes, vamos a ver, 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Bien, el hermano no atendió a tu llamado de atención, a tu intención de querer arreglar la situación. Bueno, entonces ahora llama a 2 o 3 hermanos para que en presencia de esos 2 o 3 hermanos conste de que tu intención ha sido restaurar la relación, de arreglar la situación que hay entre ti y tu hermano. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Estos son los pasos, los parámetros establecidos porque van a haber diferencias entre los hermanos en la congregación, ¿o no? Y como Dios lo sabe, como el Señor lo sabe, dejó establecido parámetros para solucionar las diferencias que hay, que se iban a dar en los hermanos en la congregación. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Imagínense esto, hermanos. Hace como 2 semanas nos reunimos acá un grupo de caballeros. Y entonces, no sé, salió el tema acerca de la disciplina. Y entonces Richard decía, pero bueno, ¿y por qué se espelucan? ¿Acaso la disciplina no está en la Biblia? Sí, hermanos, la disciplina está en la palabra de Dios. Y esto es disciplina que la congregación en pleno aplica a ese hermano que no ha querido atender a la solicitud, a la intención del hermano de arreglar las diferencias que entre ellos hay. Hermano, este es el contexto. Ahora fíjense ustedes de qué manera han sido utilizados los versículos que siguen. A eso se refiere, a eso se refiere. Y cuando dice gentil y publicano, hermano, es que ya no lo veas como un hermano. O sea, el trato para con él ya no va a ser un hermano, porque la Biblia dice que estemos en paz con todos, que procuremos la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No puede haber, hermano, una rabia eterna entre un hermano y otro. No, y en la oración dice que si vas a orar y no has arreglado cuentas con tu hermano, sencillamente la oración no va a surtir ningún efecto. Ahora bien, ese es el contexto. Y miren lo que dice el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, tiene que ver este versículo con lo que en los círculos carismáticos neopentecostales y en muchas iglesias es utilizado: el atar, el amarrar, el desatar, finanzas, carros. Hermano, no tiene nada que ver. El contexto bíblico es la disciplina dentro de la iglesia. Entre los hermanos. Diga, hermano Sergio. No, hermano, imagínense ustedes que atan al diablo y atan a los demonios. Hermano, el diablo no es omnipresente, es un atributo de Dios. El diablo no está aquí, hermano. El diablo no está aquí en medio nuestro. Habrán demonios por ahí. Ahora, tenemos nosotros la facultad de atar al diablo, de atar demonios, de atar riquezas, de atar finanzas. No, hermano. ¿Sabes cuándo el diablo va a ser atado? Eso está en la Biblia, en el Apocalipsis. Va a ser atado por 1000 años. Nosotros no tenemos la facultad de atar al diablo y atar a los demonios. Ahora, Dios nos ha dado la facultad de reprender en el nombre de Jesús a los demonios. Para eso sí hemos sido facultados, pero no para atar al diablo, a los demonios, a la finanza, a la prosperidad, para desatar riquezas. No, hermanos. El contexto es disciplina dentro de la congregación. Bueno, por supuesto, claro que sí. Es que esto se refiere al perdón. Básicamente, esto se refiere al perdón. Porque si leemos los capítulos anteriores y leemos el capítulo que sigue, habla del divorcio. ¿Y saben qué dice en el divorcio? Que por la dureza del corazón el hombre se divorcia. ¿Y qué es dureza del corazón? Falta de perdón. Esa es la atadura a la cual se refiere esto. No es carros, no es prosperidad, no es finanzas, no es finca, no es dólares, nada de eso. La persona queda atada es a esa vida de falta de perdón. ¿Y cómo va a vivir?
con amargura, con resentimiento, con odio. ¿Eso es fruto del Espíritu? No es fruto del Espíritu. Son las obras de la carne. Versículo 19. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, si yo me reúno con Pedro y con Nerio y oramos, Dios está obligado a hacer o cumplir lo que Pedro, Nerio y yo oremos. ¿Saben qué se refiere a esto? De que 2 o 3 ancianos de la congregación y la iglesia en pleno deliberando se iban a poner de acuerdo en la disciplina que se le iba a aplicar al hermano. ¿Se dan cuenta cómo descontextualizan los textos y sacan herejías? Se refiere hermano, no hay ningún poder en el acuerdo. El poder viene del Señor. Ya estoy terminando. Amén. Versículo 20. Ahí nos pusimos de acuerdo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Los 2 o 3 mismos, en los versículos anteriores, se refiere a eso. Entonces se les acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces? Fíjense el contexto. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿A qué se refiere estos textos de la palabra? Al perdón que debe y la reconciliación que debe haber entre los hermanos en las congregaciones. Pedro. Por supuesto, siempre va a ser esa sí es la voluntad del Señor. No en a tal diablo ni nada de eso, nada de eso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Saben por qué le dice hasta 7? Porque según las tradiciones de los rabinos judíos, perdonar 7 veces al día, wow, eras el supercampeón perdonador. Eras el máximo perdonando si perdonabas 7 veces al día. O sea, por eso es que Pedro, como siempre, la forma de ser de él muy extrovertido, muy salido, salió y dijo: me voy a lucir aquí, dijo Pedro. Señor, si yo perdono 7 veces, y mire lo que le dice el Señor. Y justamente Pedro, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermano, ya sabemos que eso no tiene límite. Porque de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. ¿Y saben de qué manera nos ha perdonado el Señor a nosotros? En amor. En amor. Bueno, me va a faltar un texto porque yo sé que algunos hermanos se quieren ir, que es Jeremías 29:11. ¿Lo leo? Ok. Vamos a ir a Jeremías 29, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otras traducciones de la Biblia que hablan que tiene pensamientos de prosperidad, de bienestar y de todo aquello. Y esto es aplicado a la teología de la prosperidad, porque como yo soy hijo de Dios, como yo soy hijo del Rey, el dueño del oro y de la plata, yo tengo que ser prosperado. Yo no me puedo enfermar, yo no puedo tener necesidad, siempre tengo que vivir en riquezas, en abundancia. Reprendo la pobreza, reprendo la enfermedad.
¿Para quién era dirigido este mensaje? Para los cautivos de Judá que estaban en Babilonia. Eso no es para nosotros, hermano. Ahora le puedo dar aplicación porque ciertamente Dios para mí tiene planes de bien y no de mal. ¿Y saben por qué? Porque yo voy para el cielo. Porque el Señor ha ido a preparar moradas para mí. Porque voy a vivir eternamente con Él. Esos son los planes de bien que Dios tiene para mí. A nadie le prometió riquezas y prosperidad. A nadie le dijo no te vas a enfermar. El pecado, hermano, la enfermedad es producto del pecado. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, les insto y les exhorto a que estudiemos la Biblia en su contexto para no ser engañados por esos falsos maestros y predicadores. Profetas, arcángeles, querubines, ahora hay de todo. Apóstoles, de todo. Hermanos, miren, estudiemos la Biblia en su contexto para así poder entender lo que realmente Dios quiere decirle a su pueblo. Dios les bendiga.